Bueno, primero un gusto estar aquí. Tengo una vieja relación con la Escuela de Arquitectura de la época en que se fundó. Tengo amigos de esos años, hace ya mucho. Pero después además me tocó una relación más cercana siendo el papá de una estudiante. Entonces yo casi que pasé los primeros 3 o 4 talleres como mano de obra barata de mi hija. Aprendí a cortar palitos, a hacer cubitos, a que se cayera el ladrillo, a que lo que tenía que volar no volara. Así que entiendo algo de... Pero bueno, tal vez un título de maestro de obra. El título que me pidieron era hablar de la relación entre la academia y el gobierno, que suena un poquito como hablar entre la relación de la UCR con el gobierno, y yo más bien pensé que podía ser interesante hablar de algo un poquito más amplio, que es la relación entre la academia y la política. Porque en realidad yo me he pasado la vida entre la academia y la política, y como decías vos, la gente se acuerda más de la política, pero en realidad han sido 2/3 en la academia y 1/3 en la política, y ha sido divertido. Es algo, pasar de la academia a la política, que lo enriquece a uno mucho en las dos facetas. Participar en política yo siento que nos vuelve mejores académicos. Para empezar, nos da un sentido de no solo de pertinencia, sino de urgencia, que a veces cuando uno está en la academia, si el proyecto salió este año o el año entrante no es tan grave. Cuando uno está en el gobierno, si no salió este año ya no salió. Y un sentido práctico que a veces también no siempre tenemos en la academia, y sobre todo algo de lo que hablamos mucho en la universidad y no siempre logramos hacer, que es tener esta visión multidisciplinaria de cuando uno está en política, la política es así, y entonces nos enseña mucho a ser mejores académicos. Pero lo contrario también funciona. Yo creo que tener una vida académica nos hace mucho mejores políticos. Nos da una visión más amplia, nos da una perspectiva histórica distinta que cuando uno simplemente está metido en el día a día de la política. Nos hace trabajar con mucho más rigor, nos da una capacidad o una creatividad que no siempre se tiene desde las rutinas burocráticas. Entonces sí, yo creo que participar en la vida académica nos hace mejores políticos, igual que participar en política nos hace mejores académicos. Pero claro, todo tiene sus costos. Pensando un poco en esta charla, yo decía, claro, para los políticos, gente como yo, somos demasiado académicos, es decir, no somos suficientemente políticos. Y para los académicos, somos demasiado políticos, es decir, no somos buenos académicos. Entonces al final uno queda como, pareciera que uno está perdiendo en los dos lados, y no es cierto, uno está ganando en los dos lados, y es realmente una experiencia interesante. Entonces yo lo que quisiera hacer es retomar una serie de aprendizajes que yo he tenido en este juego de pasar de un mundo al otro mundo, tal vez enfatizando más la experiencia política, pero qué es lo que la academia me ha ayudado a entender de esas cosas. Tal vez una primera que puede sonar muy trivial, pero cuando uno vive en el mundo académico, uno tiende a pensar en las reformas, los cambios, la vida política, con una ambición desmedida. O sea, por ejemplo, si uno piensa en educación, que es un campo en el que yo trabajé más, siempre la gente de la academia piensa en las grandes reformas, la reforma integral de la educación, la reforma total de la educación. Es que el problema en Costa Rica es que desde no sé cuánto no hay una reforma integral. Y cuando uno está en el gobierno, uno aprende a apreciar la importancia de las reformas particulares. En realidad yo diría más, yo les diría que solo existen las reformas particulares. Las reformas totales uno las ve después, cuando uno ve que un montón de pequeñas cosas sumaron algo más grande. Y a mí un ejemplo que siempre me ha servido para explicar esto es el del Renacimiento. A todos hablamos del Renacimiento como ese periodo en el que pasaron un montón de cosas y el mundo cambió. Y yo, claro, pero la gente que vivía en esa época no lo veía así. O sea, nosotros pensamos en el Renacimiento que pasó hace 400 o 500 años. Los que vivían ahí estaban pensando en un montón de pequeñas cosas que iban pasando, que 300 años después se iban a ver como una gran reforma. Entonces, este juego de aprender cuál es la importancia de cada pequeña reforma es la única forma de tomárselas en serio, porque si no uno las subestima.
Sin embargo, y esta sería una segunda reflexión, las reformas específicas, aunque sean muy importantes en sí mismas, no son suficientes. Uno lo que querría es que esas reformas fueran parte de un proyecto mayor. Y aquí uno tiene que ser siempre muy humilde, porque lo que les decía antes es que todo el mundo quiere hacer el proyecto mayor, sin darse cuenta que el proyecto mayor es algo que va a pasar como en 50 años, sumando un montón de pedacitos. Entonces, lo que uno debiera entender es en qué sentido uno es parte de ese proyecto mayor. No es que yo lo voy a hacer, es que yo voy a jugar un papel en esa construcción con zigzags y con retrocesos y con avances. Pero acá lo importante es que esto nos exige tener una visión estratégica. No es solo que yo voy a hacer estas 3 o 4 cosas en el ministerio, en planificación, en educación o donde sea, sino que yo tengo que tener una idea de a qué apunta cada una de estas pequeñas reformas. O sea, si yo pienso que harían falta 15 reformas para ser parte de algo más ambicioso y solo voy a hacer 3, yo tengo que saber cómo es que esas 3 son parte de un rompecabezas más grande. Y aquí la academia ayuda muchísimo a la política, porque con el día a día y con la visión casi que obligadamente corta de la política, si uno no es capaz de tomar distancia, de ver, por ejemplo, cuál ha sido la historia del sistema educativo costarricense en los últimos 100 o 150 años y entender cuál es el momento actual, es muy difícil entender la importancia de esas pequeñas reformas desde un punto de vista más amplio. Pero así como la academia ilumina la política, a veces la política ilumina la academia. Por ejemplo, yo soy economista, y a veces la gente pregunta, ¿qué hace un economista en educación? Uno nunca termina trabajando en lo que estudió, eso también es un consejo aparte gratis. Los economistas tenemos como una obsesión por los equilibrios. Casi toda la teoría económica está construida alrededor de la idea del equilibrio, el equilibrio perfecto, el equilibrio competitivo, y entonces siempre nos parece que hay que buscar el equilibrio. Esa es la cosa más estúpida del mundo. Cuando uno está en política, uno quiere provocar cambios. Los cambios son desequilibrios, no equilibrios. Si ustedes apuestan por un equilibrio, lo que va a pasar es que no va a cambiar nada. Esto es algo que, y no todos los economistas son igual de cuadrados, Albert Hirschman, que fue un gran economista, igual él tenía ese problema de que era demasiado político para ser economista y demasiado economista para ser político, entonces él trabajó un concepto, un libro que se llama la estrategia del crecimiento, que precisamente lo que él, es más, les cuento la anécdota como él lo describió. En los años 50 un montón de economistas pensaron que para desarrollar la Europa Oriental lo que había que hacer era ayudar a esos países a hacer al mismo tiempo todos los cambios necesarios para ser un país desarrollado. Entonces, construir cada una de las demandas y cada una de las ofertas, que una vez que eso estuviera en pie, ya iba a seguir caminando solo. Hirschman les hace una crítica demoledora tan simple como esta. Le dice, vean, si esos países pudieran hacer todos esos cambios al mismo tiempo, ya serían países desarrollados. Precisamente el problema es que no pueden. Entonces lo que él dice, no se trata de pedirles lo imposible, que es saltar de este equilibrio de bajo nivel a un equilibrio de alto nivel. La pregunta es, ¿cuáles son los desequilibrios que provocarían un proceso de cambios que a lo largo de una cierta ruta de desarrollo llevaría del bajo nivel, del equilibrio de bajo nivel al equilibrio de alto nivel? Y la respuesta son los desequilibrios. Eso en política es crucial, y entonces uno la pregunta que tiene que hacerse es ¿cuáles van a ser los desequilibrios que yo quiero provocar? Una tercera lección conectada con la anterior nos dice, ok, entonces ya tengo la visión, ya sé hacia dónde quiero ir, ya sé cuál es mi sueño, tengo idea de cuáles son esos desequilibrios. Académicamente eso está perfecto, falta una pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es que esas cosas pasan? Y no cómo es que esas cosas pasan en el modelo, cómo es que esas cosas pasan en ese mundo extraño, imperfecto, tieso, complicado, sucio que es la política. Si yo tengo una gran visión y esa gran visión no es realizable, no se puede convertir en realidad, es pura paja. Puede sonar lindísima, se puede ver lindísima en un paper,
pasarán a la historia como la persona que soñó con hacer tal cosa y nunca hizo nada. Y entonces aquí la pregunta clave que la academia le devuelve a la política es decir, ok, entonces dígame, y aquí los ingenieros ayudan, ¿cuál es la ruta crítica? Porque muchas veces decimos, ok, yo quiero hacer estas 5 cosas. Y dice, ok, usted tiene 4 años, tiene estos recursos, quiere hacer esas 5 cosas, ¿cuál es el camino? O sea, ¿cuál es la que va a ser de primero? ¿Cómo esa se retroalimenta con la segunda? ¿Cómo esas 2 pueden o no generar una tercera? ¿Cuál es su ruta crítica? ¿Y qué pasa cuando un eslabón de la ruta crítica le falla? Porque le van a fallar. O sea, es lindísimo cuando uno hace un plan perfecto de cómo todo va a salir bien. Nunca sale bien. De nuevo, vean a Fernando Campo. Yo soy sapricista, por cierto, pero estamos entretenidos en estos días. Esto lo que quiere decir es, que hay que tener esta visión, que uno tiene que buscar esa ruta crítica y entonces uno va a tener que establecer prioridades. Y eso suena como de cajón, uno dice, sí, claro, hay que tener prioridades. Créanme, es mucho más difícil de lo que uno se imagina. Yo tuve este ejercicio cuando me tocó estar en el Ministerio de Planificación y creamos el Sistema Nacional de Evaluación en Mideplan y la idea era que cada ministro tenía que decirnos cuáles eran sus 3 prioridades. ¿Para qué? Para que el presidente tuviera un sistema gerencial de seguimiento y ustedes le dicen a un ministro cuáles son sus 3 prioridades y el ministro les manda de vuelta un documento con 80. Y yo decía, no, yo dije 3, no 80. Entonces me mandan uno con 40. Dije, no, son 3. Bueno, el ejercicio de convencer a cada jerarca, y claro, debajo de cada jerarca hay un montón de directores, jefes, que no quiere que su departamento no sea parte de las prioridades, por eso son 80. Entonces ahí hay un ejercicio muy complicado de convencer a cada institución de 2 cosas. Uno, sí, claro, hay que hacer un montón de cosas, más de 3, y las rutinas funcionan, y el curso lectivo tiene que arrancar el día que tiene que arrancar, y los comedores y demás. Pero cuando yo digo 3 prioridades, digo 4 o 5, pero poquitas, yo que estoy diciendo es, dígame cuáles son las cosas que usted consideraría su legado. O sea, cuando pasen 20 años y alguien diga, usted fue ministro de Agricultura en ese periodo, ¿en qué hizo una diferencia que fuera usted y no otra persona? O sea, de su sueño, de su visión y demás, ¿cuáles 2 o 3 cosas son en las que usted siente que valió la pena? Y el segundo problema es que definir esas prioridades quiere decir una cosa que es mucho más dura, que es definir cuáles no van a ser sus prioridades. Y sí, va a haber cosas que usted creía que eran súper importantes, pero cuando usted establece qué es lo que quiere hacer, cuáles recursos tiene, recursos humanos, recursos financieros, recursos políticos, y sobre todo tiempo, y la gente en política como que no toma mucho en cuenta el tiempo y es lo más escaso de todo. Entonces usted tiene que decir, ok, yo voy a hacer estas 3 como prioritarias y estas 78 van a ser parte de la rutina, pero no van a tener el rango de prioridad, y ese es un ejercicio realmente complejo. Una vez que ustedes tienen ese ejercicio y tienen sus prioridades relativamente claras, viene un paso siguiente y curiosamente esto es importante para lo académico y para lo político, es entender que estamos en política. No, hay un dilema que yo nunca he entendido cuando la gente trabaja en política y es una dicotomía entre lo técnico y lo político. O sea, ustedes van a oír a mucha gente en el gobierno, incluso ministros, decir, no, yo no soy político, yo soy técnico. Los funcionarios del ministerio, por supuesto, ellos no son políticos, son técnicos. Pero a mí siempre me hace mucha gracia cuando un ministro me dice, yo no soy político, yo soy técnico. Le digo, claro, y por técnico te nombraron, seguro. Esa dicotomía no existe. O sea, el trabajo de los técnicos en un gobierno es un trabajo político. Y el trabajo político es enormemente técnico. Si ustedes no lo hacen bien técnicamente, va a salir mal. O sea, he visto montones de gente
con intenciones lindísimas, con sueños, con toda la cosa, y no trabajaron la técnica, y se caen, no funciona. Entonces yo creo que hay como que borrar esa dicotomía y decir lo técnico es político, lo político es técnico, y eso nos va a obligar a entender que el verdadero problema, cuando yo digo que hay que entender que esto es político, es que al borrarse la distinción entre técnica y política, uno va a poder distinguir cuáles son las cosas que harían fracasar una propuesta de reformas. La gente cree, y por eso insistía en la dicotomía, que cuando algo está técnicamente hecho bien, tiene que salir bien. Yo ya dije lo otro, si no está técnicamente bien hecho, sale mal. Pero si solo está técnicamente bien hecho y fracasa, mucha gente no entiende por qué fracasó y dice, pero si técnicamente esto era perfecto, o sea, tomamos en cuenta todo lo que había que tomar. Y dice, sí, y tomaron en cuenta, por ejemplo, que había gente que estaba en contra. Tomaron en cuenta que había personas que eran enemigos de este cambio. Y eso quiere decir muchas cosas distintas. Una que recuerdo fue un consejo que me dio Tony Pacheco, se vincula con la idea aquella de no tener una reforma integral. Cuando uno va a entrar a un lugar tan complicado como el MEP, uno habla con exministros para saber de qué tamaño es el enredo en que uno se está metiendo. Y Tony me dio un consejo, me dijo, no hagas la tentación esa de todos los ministros de educación de hacer la reforma integral. Pero lo interesante fue la razón que él me dio. Me dice, cuando uno hace la reforma integral, en realidad eso no existe, uno quiere hacer 4 o 5 reformas. Y uno las bautiza como reforma integral de la educación por puro ego, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando yo sumo 5 reformas distintas, cada una de esas reformas tiene enemigos distintos. Cuando yo las pongo con un solo paraguas, los enemigos se juntan. Y todos se convierten en enemigos de la reforma integral. Pero los amigos de cada una de las reformas no se juntan. Entonces ustedes tienen muy poquitos amigos y muchos enemigos. Y menciono esto que puede sonar gracioso, planteándole un término más sofisticado, uno tiene que hacer un análisis de la economía política de las reformas que va a hacer. ¿Cuáles intereses se tocan? Pueden ser intereses a nivel nacional. Por ejemplo, cuando hicimos la reforma al reglamento de sodas escolares, chocamos con la industria alimentaria. Bueno, ahí ustedes tienen un enemigo externo, no pequeño. Una anécdota sobre ese, porque la suerte en política también es, y eso no estaba en la charla, pero tener suerte es muy importante. Nosotros empezamos la reforma al reglamento de sodas escolares en el gobierno de Oscar Arias, María Luisa Ávila y yo, y se atrasó mucho el proceso. O sea, más de lo que nosotros habíamos planeado. Nosotros obviamente queríamos terminar antes de que terminara el gobierno. El pleito con la industria fue fuertísimo, el macho Pozuelo y todo ese mundo. Y llegamos demasiado cerca de las próximas elecciones. Y como ustedes se podrán imaginar, la industria alimentaria, digamos que puede ser relativamente importante para financiar campañas políticas. Entonces, que un par de ministros de gobierno se compren un pleito con la industria alimentaria en diciembre antes de las elecciones, todo el apoyo que habíamos tenido como hasta septiembre fue, de ahí les cogió tarde, ya no. ¿En qué tuvimos suerte? En que tanto María Luisa y yo seguimos en el gobierno de Laura Chinchilla siguiente. Entonces, no más pasadas las elecciones, salada la industria alimentaria y sacamos el proyecto, pero no habría salido de otra forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo un enemigo externo que era muy fuerte. Pero los enemigos internos pueden ser mucho más fuertes, ¿verdad? O sea, los pequeños poderes al interior de los ministerios no quieren perder control de las cosas que les han dado poder, tienen una visión de lo que tiene que ser la actividad de la que estamos hablando, educación, agricultura, transporte. O sea, hay un entramado de intereses, de privilegios, de visiones, de ideologías, como decía Gina, que si uno no las entiende, uno no puede cambiar los balances de poder. Y no se trata simplemente de aplastar al otro, se trata de que hay que cambiar ese balance. Y entonces cuando yo hablaba de ruta crítica, no es solo la ruta crítica técnica, es la ruta crítica política. Muchas veces yo voy a querer empezar con una reforma y no con otra, porque esta primera reforma me va a ganar aliados
y me voy a deshacer de algunos enemigos que ya no van a ser enemigos de la segunda. Y si yo invierto el orden, aunque a lo mejor técnicamente este era más fácil, me suicido políticamente. Por ejemplo, nosotros hicimos un montón de reformas curriculares y no nos metimos en una que a mí me parece que es vital en el MEP, que es la reforma del manejo de recursos humanos. Si hubiéramos entrado en la reforma de recursos humanos del MEP, eso es lo único que habríamos podido hacer. Y a lo mejor en 4 años no nos da tiempo y no habríamos hecho ninguna de las otras cosas para las que yo creo que nosotros estábamos mejor preparados. Entonces esa definición del orden de las reformas se vuelve enormemente importante. Y esto nos lleva tal vez a lo que para mí ha sido el aprendizaje más importante en estas cosas. Y como les digo, partiendo de 2 experiencias políticas muy distintas, Mideplan por un lado y el MEP por el otro, que son como la antítesis el uno del otro. En general, tanto en la academia como en el mundo del gobierno, la visión de la administración pública que hay es excesivamente formal. Se supone, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que estar listo antes de que termine el primer año de gobierno. Eso quiere decir que a los 6 meses de estar en el gobierno, cada ministro tiene que haber entregado el plan de lo que uno va a hacer con todo detalle, unas matrices ridículas llenas de cuadros y de datos que uno tiene que llenar, en donde le preguntan exactamente qué es lo que usted va a hacer en los próximos 4 años, con qué recursos, cuáles van a ser los resultados. Como yo ya había estado en Mideplan años antes, ahora que estaba en el MEP, a mí me daba un poco de risa llenar esas matrices, ¿verdad? Porque uno dice, es que no es así. Un ejemplo, me llega el director de planificación del MEP a decirme que de Mideplan le piden que tiene que llenar un cuadrito, porque nosotros dijimos que una meta era bajar la deserción. Y en Mideplan nos dicen, y yo entiendo a Mideplan, ¿verdad? Vengo de ahí, ¿a cuánto la van a bajar? Y nosotros teníamos como 6 o 8 medidas distintas para bajar la deserción, pero ¿en cuánto va a bajar? No tengo la más remota idea. Entonces yo le dije a mi director de planificación, dígales que no sabemos. O sea que vamos a hacer estas 8 cosas para bajarlas, pero no sabemos en cuánto va a bajar. Imposible. O sea, después de un mes de pleito entre Mideplan y nosotros, Mideplan dijo, tienen que poner un número en la casilla. Entonces mi director de planificación me vuelve a hacer así como, dicen que pongamos un número. Y esto es literalmente así lo que les estoy contando. Yo le dije, ¿en cuánto está la deserción? Me dice, está en 13.4. Pone 10. Me dice, ¿por qué 10? Yo le dije, no sé, porque es un número redondo. Cuando terminamos el gobierno, estaba en 9.7. O sea que cualquiera que nos juzgue va a decir, ese maestro sí sabe planificar, ¿verdad? Es una broma, o sea, no se puede hacer. Y menciono esto porque entonces existe esa idea, y yo lo entendí con metáforas musicales. La metáfora con la que funciona la administración pública es la de la música clásica, donde desde el inicio ustedes tienen una partitura completa con cada una de las notas, ritmos, espacios, silencios, tonos que va a tocar cada uno de los músicos de la orquesta. Y entonces, si yo les doy a ustedes la partitura y ustedes son un director de orquesta, desde el inicio ustedes saben exactamente cómo va a sonar eso. O sea, hay los pequeños matices de diferencia y un músico que tocó mal y demás, pero básicamente si ustedes me dan la partitura de la novena de Beethoven, yo sé cómo suena eso. La política no es así. O sea, cuando ustedes entran, ustedes tienen una cierta visión de para dónde van, pero imagínense que hasta los músicos cambian. De pronto a los 8 meses se fue el viceministro y renunció el director de un departamento y ahora hubo que hacerlo renunciar y eso si no lo hacen renunciar a uno. O sea, está cambiando la gente, cambian las metas, cambia la situación económica del país, de pronto hay una crisis fiscal y la plata se recortó a la mitad. O sea, esta cosa es muy cambiante. Yo en realidad la metáfora, esta la entendí mejor un día conversando con Manuel Obregón, que era ministro de Cultura, y Manuel me dijo un poco frustrado, me dice, mira Leo, es que yo no entiendo, es que me critican por estar improvisando, y claro, era que a uno en política le digan que está improvisando es terrible, y me dice Manuel, pero es que yo soy músico, para mí improvisar es lo máximo. Y yo dije, esa es la metáfora. En realidad, cuando uno dice planificación en administración pública, uno lo que está hablando es de una improvisación estratégica.
no es hacer lo que a cada quien se le ocurra. Piensen, en vez de la música clásica, piensen en el jazz. O sea, el jazz no es que 5 fulanos agarraron y empezaron a tocar lo que les dio la gana. Hay una serie de lineamientos y a partir de esos lineamientos empiezan a tocar y uno se fue por acá y el otro por allá. Todos saben lo que tienen que hacer. A veces alguien se equivoca. ¿Cuál era este? Bueno, hay un jazzista famoso, ahora no me acuerdo el nombre, que estaba tocando con Duke Ellington cuando era muy jovencito, en público, en un concierto, y él se equivocó. Tocó mal una nota. ¿Qué hizo Duke Ellington? Incorporó el error en la pieza y lo repitió desde el piano y todo el grupo empezó a tocar con el error que el músico cometió. Bueno, eso es saber improvisar. Entonces, en realidad, en política uno tiene que aprender a improvisar. ¿Cómo van cambiando las correlaciones? ¿Con quién cuento? ¿Con quién no cuento? Si esta reforma salió bien, entonces ahora puedo soñar con hacer esto otro que antes ni siquiera había podido pensar hacer. Algo que a la Contraloría y al propio Mideplan lo saca de quicio, que es que, a ver, va a sonar un poco ridículo cuando yo lo diga, pero cuando lo diga también va a sonar súper obvio. De pronto, a mitad del gobierno, a ustedes se les ocurre algo en lo que no habían pensado y que resulta que puede ser importantísimo. Y entonces uno va y uno dice, miren, es que queremos hacer esto. No, eso no está en el plan. Es que esto es más importante que lo que está en el plan. Sí, pero no está en el plan. O sea, eso es bien estúpido. O sea, y tiene que haber un espacio para decir, ok, habíamos puesto esto en el plan, no lo vamos a hacer, aunque está en el plan, y en su lugar vamos a hacer esta otra cosa. Eso es improvisar. Ahora, no es que se me ocurrió y porque se me ocurrió lo hago. Hay que explicar por qué sí vale la pena, por qué para esto sí tengo los recursos, por qué para la otra no. Pero ese es un poco el juego de la política. Y para ir redondeando con un par de últimas ideas, digamos que ustedes lograron hacer todo esto que les he dicho y entonces ya van a ser un éxito total, excepto que se les olvidó, y esto es algo que si somos académicos de fijo se nos olvida, pero a la mayoría de los políticos se les olvida también, y es que en política ustedes tienen que hacer, aparte de lo que ya dije, 3 cosas. Tienen que comunicar y tienen que comunicar. Yo a veces le digo a la gente cuando uno charla de estas cosas, que un ministro debiera dedicarle a la comunicación más o menos la mitad de su tiempo. Y la gente cree que uno está loco. Digo, si usted no dedica a la comunicación la mitad de su tiempo, no le va a salir. El problema es que la gente tal vez tiene una visión un poco reducida de comunicación. Yo hace poco hablaba con alguien importante en política, no voy a decir quién para no echar a nadie al agua, y yo le decía, mira, es que hay que tener una narrativa. Y entonces el otro me decía, sí, nosotros estamos tratando de comunicar. Le digo, no. Tener una narrativa tiene que ver con lo que les dije al principio, que es, ¿cuál es la historia de lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que hace que esto tenga sentido? ¿Cuál es el cuento? Pero no es el cuento para contárselos a otros, es en primer lugar el cuento para entender yo lo que estoy haciendo. Y a partir de eso, yo tengo que comunicarle a los otros, pero la gente cree que la comunicación es información. Es un pedacito de esa información. La comunicación, yo vengo de una familia de publicistas, es persuadir, es convencer, es ganarse socios para un proceso, entonces no es simplemente un proceso racional, es un proceso emocional y político. Es un poco, digamos, George Lakoff me parece que es como el maestro en esto, y cuando critica a los demócratas, porque los demócratas se pasan criticando racionalmente a Trump, y Trump se pasa moviendo las emociones de la gente, ¿verdad? La comunicación es una mezcla de emociones y razones. Cuando lo hacemos puramente racional, no va para ningún lado. Y entonces aquí el tema clave es ese. Y el último, y con este término es, y lo dejo de último precisamente para que no perderlo de vista, es no perder nunca de vista para qué todo esto. Y aquí tal vez sí lo aterrizo mucho al MEP. O sea, cuando uno está en el MEP uno dice, ok, todo esto que vamos a hacer, ¿para qué es? Bueno, es para los estudiantes. ¿Por qué esto es grave? Fíjense que cuando nosotros llegamos al MEP,
no había una sola oficina en el MEP, y en el MEP hay 80,000 funcionarios, no había una sola oficina dedicada a los estudiantes. Hay dirección curricular, dirección de recursos humanos, dirección de infraestructura, dirección de transporte, lo que a ustedes les dé la gana. No había una sola oficina, o sea, lo que aquí conocemos como la Rectoría de Vida Estudiantil no existía. Entonces es un ministerio de educación que no piensa en los estudiantes. Entonces darle vuelta a eso y decir, ok, todo lo que vamos a hacer tiene sentido si tiene sentido para los estudiantes. Y cuando uno pierde eso de vista, uno se pierde. Gracias. Bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante. Yo me quedo con muchas ideas y con muchos conceptos comunes. El primero definitivamente es la política, y la política transversaliza todo lo que han estado diciendo ustedes. Porque además los une como seres humanos, ¿verdad? Nos une como lo que decía Gina de la base de la política de la sociedad, y es desde la sociedad y es desde nuestra cotidianidad y esos recorridos cotidianos que nos hace Gina en su presentación, los conectamos con la lógica o la relación que está hablando don Leonardo sobre este pie en un lado y en el otro, que al final, sí es cierto, a veces es injusto, somos muy injustos con los académicos, con quienes incursionan en la política y viceversa, y nunca se queda bien, me imagino. Pero se conecta en el sentido de esa base desde la sociedad, pero además desde esa lógica de la cotidianidad y el resolver los problemas. Y entonces volvemos al PRISLab, que es un ejercicio también de enlace, de esa búsqueda del enlace a través de los algoritmos, que no entiendo nada yo, confesar. Perdón. Pero que deberíamos entender más de alguna manera. Y no deja la presentación de Francisco de ser igual de política, de comunicar de la misma manera en que han comunicado los otros dos ponentes, estas relaciones entre la sociedad, la realidad, los problemas cotidianos, la toma de decisiones y nuestro propio quehacer, tanto profesional como académico. Narrativa se ha también mencionado, pero principalmente política y comunicación. Incluso cuando Francisco habla también de cuán transparente se debe ser desde todos los procesos más científicos de la academia, Leonardo lo está hablando también desde las decisiones políticas. Y Gina lo menciona, y yo creo que aquí también tenemos que ponernos un poco las barbas en remojo sobre estos edificios que estamos desarrollando en la universidad, que la escuela ha sido partícipe en alguna medida o en mucha medida, dependiendo del edificio. Aquí es donde hay que poner el buzón, hay que poner ciertos buzones aquí, sí. Bueno, pues sí y ha calado, yo creo. Bueno, ya lo hemos ido discutiendo poco a poco. Entonces, bueno, con esta pequeña conexión de las presentaciones, o este intento de conectar las ideas de estas presentaciones,